Y la idea de este podcast es seguir, bueno, de este webinar, perdón, es seguir con lo que hemos estado haciendo hasta ahora y es escuchar a gente emprendedora cómo hacen las cosas. Y en este caso vamos a escuchar a estas buenas personas, aunque solo sea uno de todos los que hay, aunque les veréis pasar por detrás corriendo porque llegan tarde a todos lados, ¿verdad, amigo mío? Pues vamos a escuchar su historia, ¿de acuerdo? Vamos a intentar entender cómo han llegado hasta donde están ahora y ver un poquito a ver si nos cuentan qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Con Sirvelia lo intentamos, no hubo suerte, no nos contaron mucho, pero bueno, quizás con Modular sí que nos cuenten mucho sobre el futuro de la empresa. Entonces, si quieres, Héctor, preséntate quién eres, qué haces, o si quieres, puedes no presentarte en qué haces ahora mismo y cuéntanos un poco tu historia desde donde tú quieras, desde la guardería, desde la uni o desde donde prefieras. Bueno, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que pasarse. Bueno, pues yo soy Héctor de Prada, soy actualmente uno de los fundadores de Modular, que como has dicho, hoy estoy yo aquí, pero me imagino que habrá alguna de las personas que nos escuchen desde casa que conozcan a David, mi socio, de alguna WordCamp, de alguna Meetup, de algún evento. Y bueno, por contar un poco mi historia o nuestra historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Antes de meternos, supongo que luego hablaremos un poco de lo que es modular, para hablar primero un poco de cómo hemos llegado nosotros hasta aquí. David y yo nos conocemos desde que Piensa que la idea teníamos... es un poquito antes. O sea, la idea es antes de conocer a David. O sea, tus inquietudes, quién eres, qué hacías, Vale, por qué vale, decidiste hacer lo que hiciste hace 5 o 10 años. vale. La cosa es que, por eso empezaba por ahí, yo conocí a David no hace 5 años, sino cuando tenía 5 años. ¿Vale? Mm. Entonces, David y yo, David es colombiano, yo nací en León, pero los 5 primeros años de mi vida viví en Galicia y con 5 años los dos vinimos a vivir a León, el de Colombia y yo de Galicia, y coincidimos en la misma clase en el mismo colegio. Entonces nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Y por separarnos un poco, pues yo sí que es verdad que me considero, siempre digo, una persona muy emprendedora o que siempre he intentado emprender desde que era muy pequeño, desde lavando coches en la casa del pueblo a todo el que pasaba por allí, a montar un periódico sobre las noticias que pasaban en mi familia, o sea, cualquier chorrada que se me ocurría, pues yo de ahí montaba un negocio. Entonces, es verdad que más que cualquier otra cosa siempre me he considerado un poco emprendedor. Y es verdad que cuando acabé de estudiar en el instituto aquí en León, tuve la suerte de que me pude ir a Estados Unidos a estudiar con una beca para jugar allí a baloncesto y justo en la universidad donde me becaron estuve viendo un poco porque no tenía muy claro qué estudiar porque yo lo que quería era jugar a baloncesto y tenían un grado en diseño y desarrollo web, que yo era algo pues que llevaba ya mucho tiempo. Ahí vuelvo con David. David y yo, con 11, 12 años, empezamos ya a hacer nuestras primeras páginas web. No en el instituto, porque desde luego no nos enseñaban, yo creo que ahora tampoco enseñan a hacer una página web, sino que la aprendimos nosotros por nuestra cuenta. Y entonces dije, bueno, pues esto es algo que me interesa, oye, pues voy a aprovecharlo y voy a ir por ahí. Y luego sí que ya, pues, según al muy poco empezar a estudiar y luego ya en cuanto acabé de estudiar, yo ya me metí en el mundo del diseño web. O sea, como autónomo, creo que con 20 o 21 años yo me di de alta como autónomo y ya empecé pues a trabajar como freelance, haciendo webs, haciendo cosillas de marketing digital, pues todo lo que iba un poco alrededor de la web de los negocios con los que trabajaba. Y después de un tiempo, cuando iba creciendo un poco ese negocio, iba trabajando con clientes un poco más grandes y tal, volví a coincidir con David, que llevamos unos años sin apenas contacto, porque él también tiró un poco por el mundo web, pero por la parte sobre todo del desarrollo, él es programador, y él trabajaba para una empresa como programador. Y entonces yo lo sabía, y empezamos a hablar para trabajar juntos en algún proyecto donde yo necesitaba pues, una parte técnica que yo no tenía o que no era capaz de hacer, y ahí fue como retomamos un poco el contacto y empezamos a trabajar juntos. Y de ahí, pues bueno, un poco siempre los Vale, dos. voy a hacer un par de Dime, preguntas dime, sí, entre claro, medias. eso, que si no yo me enrollo y no paro. Te embalas y cuéntame hubiera durado contigo un año en vez de 200 como ha durado. Vale, la cosa es que dices, no, me fui a Estados Unidos y demás, pero eso, ¿con cuántos años te fuiste? ¿Y con cuántos años volviste? Y cuando volviste, ¿te pusiste directamente como autónomo o estudiaste un grado superior o qué es lo que hiciste? Un poquito por ahí. Sí, pues
Yo marché cuando tenía 18 años, recién cumplidos, según acabé el instituto, para empezar allí la universidad. Y aunque mi idea era estar allí por lo menos 3 años, ¿vale? 3, 4 años, idealmente 4, después de un año volví. Volví porque, bueno, entre todas las cosas que me pasaron, la verdad es que fue una experiencia increíble, o sea, y que recomiendo a cualquier persona joven que se pueda ir a estudiar fuera, pero justo en la universidad donde yo jugaba, hubo unos líos tremendos a nivel político, podemos decir, y el programa, en la parte deportiva, el programa de baloncesto se canceló porque era un gasto enorme para la universidad, que no le veían ningún rendimiento y lo cancelaron. Entonces a nosotros nos mantuvieron las becas para seguir estudiando y yo, aunque seguía estudiando, ya me vine a España para jugar aquí y yo seguía estudiando a distancia porque tenía la beca y en mi universidad de aquella se podía estudiar a distancia, que entiendo que no era tan común porque esto es mucho antes del COVID. Y, y entonces yo ya seguí aquí estudiando y creo que ya me di de alta como autónomo. O sea, yo creo que con 20 años recién cumplidos o así, más o menos, me di de alta como autónomo y empecé a hacer ya mis primeras cosillas. Bueno, miento. Igual estuve un año que no era autónomo, como hemos hecho todos, y trabajando ya, y luego ya me di de alta como autónomo. Vale, ¿y terminaste los estudios? Sí, 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 sí llegué, o sea, porque lo que hice fue no un grado superior de 4 años, sino que hice un grado, no me acuerdo ni cómo se llamaban allí, que eran como unos 2 años y algo, y ese sí lo acabé, sí lo acabé. Tuve que hacer al final alguna asignatura fuera en otra universidad, porque en la mía no permitían hacer esa asignatura concretamente online, pero sí que lo acabé y tengo el título. No fui a por él, pero me lo mandaron. Vale, ahora sí. Entonces ahora te haces autónomo y es cuando empiezas a tener clientes. ¿Cómo buscas esos primeros clientes? ¿Qué es lo que haces? Vale, pues yo la verdad es que los primeros clientes busqué o los encontré a mi alrededor, ¿vale? Los primeros no clientes fueron mi familia mía, pues mi tío que quería una web para poner sus cuadros, mi primo que quería una web para contar sus viajes, como un blog con fotos y tal. Entonces, los primeros fueron cosas de mi familia por los que no cobré, o sea, no eran trabajos, pero me sirvieron para tener unas primeras páginas web que yo mostraba. El segundo paso fue ir a pequeños negocios de gente conocida, por ejemplo, la academia de baile de mi hermana, el club de baloncesto donde yo había jugado de pequeño, ¿vale? No me acuerdo así ahora de cuáles eran los otros, pero bueno, este tipo de negocios que yo conocía a esa gente, ¿vale? Y por los que pues ya cobraba porque era un trabajo, pero bueno, pues hacía las páginas web por un presupuesto, con un presupuesto muy bajo, ¿vale? Pero bueno, para empezar. Y fue así como empecé, bastante poco a poco, aunque es verdad que yo estaba todo el día moviéndome, entonces sí que en un periodo de un año pues había hecho un montón de webs, ya estaba intentando profesionalizarlo un poco, hice mi portfolio, ya pues tenía eso, me di de alta rápido como autónomo, creé mis contratos, mis plantillas, de todo tal, y así fue un poco como empecé. Vale, ¿y cómo entra ahí David? O sea, ¿en qué momento dices, pues ahora necesito más gente, ¿no? Más músculo, más cosas. Sí, pues mira, fue un proyecto concreto, además que me acuerdo que era una persona que no me acuerdo cómo me encontró, pero que quería hacer como una aplicación web para hacer un cementerio virtual para mascotas, ¿vale? Entonces, claro, pues lo que era la parte de la web, la imagen de marca, tal, eso era algo que yo le podía hacer o con la gente que yo trabajaba, pues que trabaja como un diseñador gráfico, tal, pero claro, dentro de esa aplicación web, pues querían hacer cosas que fueran un poco interactivas, se podían registrar los usuarios, podían pagar para conseguir cosas que poner como en el tablón de su mascota y como, pues eso, recordatorios o cosas, podían poner creo que unas velas y entonces esas velas después de X días se iban apagando, entonces era como una cosa, claro, muy que era la idea de una persona que había tenido, una cosa súper a medida y que yo no me veía como con WordPress, con las posibilidades que yo controlaba, tampoco había trabajado tanto con WordPress como a día de hoy, que no lo podía hacer. Entonces lo único que se me ocurrió fue decir, pues mira, esto vamos a hacerlo a medida, vamos a programarlo con justamente lo que quiere esta persona, pues vamos a hacerle exactamente eso. Y el único programador también que yo conocía era David. Entonces le llamé, le dije a ver si le podía interesar y como él también siempre ha sido muy emprendedor y aparte de trabajar en una empresa, pues hacía sus pequeños proyectos y tal por ahí, me dijo que sí, y entonces empezamos a trabajar con ese proyecto
Lo hicimos luego un par de proyectos más de webs que a mí me habían salido y que necesitaban alguna cosa hecha a medida, siempre con WordPress, trabajamos y luego el cambio sobre todo vino porque una empresa de aquí de León, o más bien el fundador de una empresa que es de aquí de León, pero es una multinacional, una consultora multinacional que está en 10 países por lo menos, que tiene cientos de empleados, nos conoció por una web que sí que yo había hecho gratis para la Universidad de León, para un amigo que estaba en la universidad con un proyecto suyo, tal, y le había hecho la web y debajo le había puesto la típica firma de, pues, diseñado por Héctor de Prada. Era una web, tengo que decirlo, con un tema gratuito de WordPress, no le había cambiado nada, ¿vale? O sea, era una cosa, lo más básico de lo básico, que yo creo que hoy en día ya nadie coge esos temas y simplemente en el personalizador le mete las cosas y así lo deja, ¿vale? Pero me contactó a través de eso. Hablamos, dijo, en esta empresa no trabajaban con WordPress, pero sí que tenían muchos proyectillos pequeños y tal, de cosas de innovación que ellos hacían y querían pues hacer de alguna manera webs de manera un poco rápida y no querían usar a sus developers porque estaban a otras cosas pues más complejas. Y entonces le dije que sí, que yo además trabajaba con David, que si necesitábamos alguna cosa más compleja dentro de WordPress podíamos hacerlo, tal, y empezamos a trabajar con ellos y les hicimos un par de webs pues sencillitas, de un par de proyectos que querían presentar ellos en unos eventos o tal, así de unas webs, nada, súper sencillas. Y nos llegó un día y nos dijo, oye, pues que queremos renovar la web de la empresa, repito, una empresa que de aquella tendría 500 trabajadores, partner de Microsoft en España, el mayor partner creo de Microsoft en España, y nos dijo que quería que hiciéramos su web. Claro, nosotros dos solo, que luego fue una web que llevó un año a hacerse casi. Y entonces ahí fue un poco el momento donde David y yo ya vimos que entre el volumen de trabajo que teníamos, más luego este proyecto tan grande que nos había entrado, con este cliente que además nos seguía pidiendo otras cosas pequeñas para otras cosas que tenía, fue cuando dijimos, bueno, pues igual hay que dar el paso ya, vamos a montar una empresa, que lo habíamos comentado varias veces, siempre había sido nuestra idea, y ahí fue cuando decidimos un poco dar el paso y montar la Unicoders de aquella que nos llamábamos. Vale, vale, vale. Esto empieza lo interesante. Vale, entonces engañáis a este pobre señor, le decís que sí, que vosotros podéis, lo tenéis un año ahí esperando para su web, ¿vale? Y montáis Unicoders. Vale, Mm, entiendo que montáis una SL y a partir de ahí, mm. o sea, ¿cómo empezáis en el sentido de la parte legal? ¿Cómo definís el pacto de socios tan conocido, si se hizo o no se hizo? ¿Cómo definís de qué se va a encargar cada uno? Si una vez montada la empresa empezáis a contratar gente o tiréis de freelance, porque entiendo que alguien tendría que hacer la parte de diseño, que no tenéis ese perfil, ¿cómo fue la cosa? Sí, vale, pues mira, nada, te cuento. Yo además no tengo problema en contarte cómo lo hicimos todo. Nosotros montamos la Fenomenal, empresa. así me gusta. Nosotros montamos la empresa, eso, teníamos este cliente muy grande que nos traía mucho trabajo y luego teníamos los proyectos, claro, que juntamos los míos con los suyos, porque David ya llevaba como un año antes o año y medio antes, se había dado de alta como autónomo, había dejado la empresa en la que trabajaba y ya tenía varios clientes para los que trabajaba, que hacía trabajos de desarrollo como autónomo. Entonces lo juntamos todo y lo juntamos con la intención de vamos a crear la sociedad porque vamos a ampliar el equipo, porque entre nosotros dos solos no podemos. Entonces, nosotros desde el día uno empezaron, bueno, incluso desde unos días antes de montar la sociedad, entre el papeleo y tal, igual, que al final te lleva unos días, ya estaba con nosotros Dani, que fue el primer empleado, que estaba media jornada con nosotros y media jornada en la empresa con la que trabajaba, que había estudiado con David, le conocía de los estudios del ciclo superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y empezaron con nosotros el otro David y César, que les conoces de las WordCamps, que empezaron de prácticas, porque estaban estudiando en ese momento el ciclo. Entonces, claro, pasamos de ser dos a ser cinco de la noche a la mañana, como quien dice, dos personas en prácticas, pero bueno, éramos cinco. Y entonces montamos la sociedad, nosotros montamos la sociedad, que siempre lo digo, el día antes de que se decretase la pandemia en España, el martes 13 de marzo del 2020, ¿vale? Que al día siguiente nos dijeron que todos para casa cuando nosotros llevábamos una semana en la oficina. Fue todo lo que nos duró la oficina, después tuvimos 4 o 5 meses en casa y entonces al principio fue como un shock muy grande porque además, claro, aquí eso, la pandemia tal, llega el lunes siguiente,
no sabemos un poco qué va a pasar, tal, nosotros seguimos trabajando y como el miércoles o jueves de esa semana nos llama esta persona, la de la empresa grande con la que trabajamos, y nos dice, oye, seguimos haciendo nuestra web, tal, pero todo el resto de proyectos que teníamos, ha dicho el consejo que lo cancelamos absolutamente todo y que por ahora no hay presupuesto para nada de esto, o sea que no hay más proyectos. Y claro, era la razón número uno por la que nosotros habíamos montado la empresa, ¿vale? Si no hubiera pasado, Así si no hubiéramos que tenido, no lo hubiéramos hecho. podríamos decir que empezasteis una empresa donde el 100% era un único cliente, a grandes rasgos. No era, pero seguramente sería el 50%, por lo menos, ¿vale? Y eso, empezamos que pasamos de ser de 2 a 5 personas, contando con que esta empresa nos iba a traer mucho trabajo, tal, y de repente nada. Entonces, la primera semana fue un shock total, mucho miedo, pero es verdad que también luego, en apenas unos días, porque aquí hablamos de días, porque como que todo se movía muy rápido en esos días, las decisiones, y hubo un montón de empresas que empezaron a ver la necesidad de digitalizarse. Y entonces, nosotros empezamos a recibir llamadas de gente conocida, pues aquí en León, empresas con las que habíamos trabajado antes, o yo, pues que algún otro proyecto personal que había tenido aquí en la ciudad de León, de algún evento que habíamos hecho, tal, que conocía gente, y al final nos empezó a llegar mogollón de trabajo. Y, por ejemplo, David y César, cuando acabaron las prácticas un mes después, los dos entraron contratados porque teníamos mogollón de trabajo, estábamos los cinco trabajando full time, no tardamos mucho, yo creo, en meter a otra persona. O sea, yo creo que en verano o al final, justo después de verano, metimos a otra persona más. O sea, que es verdad que la pandemia a nosotros, aunque al principio nos vino fatal, luego nos vino estupendamente en términos laborales, por supuesto. Vale, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo decidisteis o por qué decidisteis contratar a esas personas? Aunque fueran prácticas. Ese perfil, no tanto igual la persona como tal, pero ese perfil, ¿no? Hoy tenemos que hacer crecer el equipo, vamos a contratar a... ¿Cómo lo decidís? Vale, pues nosotros teníamos claro que la parte más importante, o donde había más escasez, más mercado para crecer, era la parte del desarrollo, ¿vale? No hacer, por así decirlo, solamente implementación de WordPress o diseño en WordPress, sino hacer cosas un poco más complejas. Vimos que ahí había mucha menos competencia y entonces desde el principio los perfiles que intentamos contratar eran programadores, porque a lo que me preguntabas antes, David y yo desde el principio tuvimos claro que él se encargaba de toda la parte del desarrollo, toda la parte técnica se encargaba él y al principio yo me encargaba de la parte de diseño, que en las primeras webs que hicimos yo seguía diseñándolas igual que cuando era autónomo y me encargaba más de toda la parte pues de hablar con los clientes, reuniones con los clientes, buscar clientes, hablar con potenciales nuevos clientes, hacer propuestas, la parte comercial. ¿Vale? Entonces, sabíamos que al final nos estaba llegando mucho trabajo y lo que necesitábamos eran manos para hacerlo. O sea, necesitábamos programadores, no necesitábamos, por ejemplo, más comerciales para traer más trabajo. ¿Vale? Entonces, buscamos, al principio, pues yo creo que como empiezan un poco todas las empresas, buscamos gente que conocíamos. ¿Vale? Porque tampoco sabíamos, no habíamos contratado nunca a nadie, no sabíamos hacer una entrevista de trabajo, no sabíamos nada. Entonces, David, el primer chico que trajo fue Dani, que habían estudiado juntos y habían hecho proyectos juntos dentro del grado y entonces confiaba en que era una persona súper válida porque habían programado juntos y además se llevaban muy bien. Entonces fue el primero que estuvo ya durante semanas o meses antes intentando convencerle para que se viniera con nosotros y luego David y César. David también era muy amigo suyo desde hacía mucho tiempo y entonces como sabíamos que no podíamos fichar a un developer pagándole 40.000 euros, ¿vale? Pues igual que nosotros estamos empezando, necesitábamos gente que quisiera empezar con nosotros, que quisiera que pudiéramos formarle, que aprendiese en el proceso igual que íbamos aprendiendo nosotros. Y entonces por eso sabíamos también que queríamos buscar a alguien de prácticas. No sabíamos si íbamos a ser una o dos personas, al final entraron dos, las dos siguen hoy en día con nosotros y siguen trabajando en Modular y salieron muy bien. Y entonces, como había mucho trabajo, pues la verdad es que ni lo dudamos. Según acabaron las prácticas, dijimos, pues nada, entran contratados, ellos quisieron y hasta el día de hoy, aquí están. Espero que durante mucho tiempo más. Pobrecillos, no sabían dónde se metían. Efectivamente. Vale, entonces digamos que pasa el verano, tenéis más trabajos, empieza a haber trabajo y metéis a más gente. Y de ahí, ¿qué decidís? O sea, decidís crecer más en algún ámbito en concreto, en plan, vamos a hacer solo desarrollo, vamos a hacer solo agencias, vamos a hacer ¿qué os planteáis? Pues nosotros, la verdad es que ahí ya, según empezaron a entrar los clientes, vimos que nos podíamos especializar en dos áreas, fundamentalmente. Una era
el desarrollo web con WordPress, que era lo que controlábamos, y ahí sí que me preguntabas antes, en el momento que ya vimos que mis capacidades de diseño se quedaban muy cortas para el tipo de clientes que teníamos, que eran clientes que buscaban, pues eso, equipos de desarrollo para hacer cosas súper específicas, no eran tanto pymes pequeñas, sino que eran empresas grandes que eso, no querían una implementación de WordPress, sino que querían un desarrollo súper a medida, integrado muchas veces con servicios suyos y demás. Entonces, rápidamente eso lo externalizamos el diseño y trabajamos con diseñadores freelance que iban por proyectos, trabajamos con dos o tres diferentes y nosotros nos centramos en el desarrollo de WordPress y por otro lado nos centramos en el desarrollo de aplicaciones web. Aplicaciones web como lo que hoy en día puede ser modular, por supuesto, mucho más sencillas, porque no llevábamos años desarrollándolas, pero con el COVID sobre todo, pues muchas aplicaciones de gestión. O sea, muchas empresas que querían digitalizar procesos desde despachos de abogados que gestionaban reclamaciones de tarjetas abusivas de estas, a empresas de remodelaciones de coches que gestionaban todos los trámites con las ITVs y demás, y lo hacían todo súper manual. Entonces, ese tipo de softwares que al final esos proyectos, por ejemplo, eran lo que más nos ayudaba a crecer, porque claro, a diferencia de una web, que sí, había webs que igual tenías un presupuesto de una web muy grande, que podían ser 15 o 20 mil euros, pero lo normal es que estuviera más, a lo mejor entre los 1.000 y los 8.000. Sin embargo, un software que a lo mejor podían ser 6 meses de trabajo de una o de dos personas, te podías ir a las decenas de miles de euros. Entonces, esos proyectos a nosotros eran los que nos permitían crecer, porque claro, te asegurabas trabajo durante mucho tiempo, además son aplicaciones vivas que luego se siguen desarrollando, sigue habiendo trabajo, se van implementando nuevas mejoras, entonces nos especializamos un poco como en las dos áreas. Había una parte del equipo que hacía más web y otra parte del equipo que hacía más software, siempre con el diseño externalizado, eso desde muy pronto. Y así fue un poco como fuimos creciendo y estuvimos, hasta que empezamos a hablar sobre modular y tal, yo creo que estuvimos por lo menos un par de años casi creciendo la empresa solamente de consultoría. Ese par de años, entiendo, te lleva hasta 2022, más o menos, entre Más o menos, pandemia y sí. tal. Vale, ¿y en qué momento entra Modular? O sea, ¿en qué momento Pues decís, mm, oye, esto de las consultorías está bien, esto del desarrollo a medida está bien, esto nos gusta, pero queremos un producto? sí, pues a ver, aunque no había entrado ni lo habíamos trabajado como tal, sí que siempre habíamos tenido relativamente claro que a futuro nos gustaría virar a producto, ¿vale? O sea, sí que David y yo habíamos hablado incluso antes de montar la empresa que aunque el camino inicial tenía que ser la consultoría porque era lo que sabíamos hacer y no teníamos ninguna idea maravillosa que creyésemos que fuera la bomba, sí que luego queríamos evolucionar a hacer algo que fuera nuestro, que pudiéramos ir evolucionando, que fuese mucho más escalable, por supuesto, a nivel de negocio. Y entonces sí que durante estos 2 años, aunque no hicimos nada concreto, sí que sobre todo con lo que íbamos trabajando, que al final, pues David creó como su propio framework de desarrollo para WordPress, con programación orientada a objeto, basado en vistas de Blade, con Laravel y demás, ¿vale? Cambió un poco la forma de programar en WordPress para hacer como nuestro propio tema y nuestro propio constructor y demás. Sí que empezamos de ahí un poco a pensar en cómo productizar eso para que lo pudiese usar más gente, ¿vale? Y más o menos como yo creo que a principios de Vale, 2022. pero ahí Dime. pensáis en productivizarlo, en productivizarlo, pero no en hacerlo open source. No, la verdad es que nunca pensamos en hacerlo open Esto es source. pura curiosidad, ¿eh? En el sentido que Sí, sí, como sí. estamos en No, no, trinchera no, ya WordPress, te el digo. hecho de, mira, igual que Sirvelia tienen un boilerplate que lo han compartido, en vuestro Mm, caso queríais hacer producto. Que no estoy sí, 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 criticando, sí. No, ¿vale? Que no, quede así claro fue, aquí así que fue. también. Simplemente que vuestra decisión fue, oye, mira, esto está de puta madre, vamos a intentar vender esto. Lo mismo que yo tengo plantillas de ClickUp que uso para mí y dije, voy a poner un panel, productividad.pro, y si alguien quiere acceso a esto, que lo compre. ¿Vale? Pues En vez sí, de o sea, ya compartirlo te con digo, otros. nosotros desde el primer minuto lo pensamos en modo producto. La verdad es que no, de aquella, ni siquiera, por ejemplo, por poner en contexto, nosotros no sabíamos que existía la comunidad WordPress, Vale, no sabíamos mucho justo cómo se movía el mundo de iba WordPress, a ¿vale? preguntarte eso. Era el Entonces hecho nosotros al de, final teníamos un negocio, usábamos WordPress, que sí que sabíamos que era un software open source, pero al final nosotros teníamos nuestra mentalidad de negocio,
queríamos crear un producto, de aquella nos daba WordPress, era lo que conocíamos, pero tampoco para nosotros se diferenciaba mucho, salvo a nivel técnico, con cualquier otra herramienta que puedas usar, ¿vale? Porque no conocíamos pues lo que conocemos hoy, por ejemplo. Era justo lo que te quería preguntar, el hecho de cómo de metidos estáis en la comunidad y teniendo en Cero, cuenta que ya has nada. respondido Claro. y teniendo en cuenta cómo estáis ahí metidos, ¿pensarías en hacerlo igual? A ver, sabiendo lo que sé hoy, no pensaría en hacer lo que intentamos hacer en aquel momento. Eso lo tengo claro, ¿vale? Pero porque la idea que teníamos de hacer un constructor web era una locura total, ¿vale? Vale, pero por Eh, el producto, pero me refiero por la filosofía. ¿Ahora lo pues cambiaríais? no lo sé. La verdad es que como es una cosa, por ejemplo, que nosotros ahora con Modular, pues a estas alturas ya no es algo que nos planteemos, directamente no me lo planteo. Por eso te lo Entonces, planteo yo. no, sí, no sabría. O sea, por lo menos le daríamos una pensada. Tú O imagínate que viene sea, alguien y te dice, joder Héctor, cómo mola esto que habéis hecho, puedes compartir en GitHub cómo funciona, no modular, ¿vale? Pero el hecho de algo que ve alguien, ¿te lo plantearías o no? Que no es ni bueno ni malo, ¿eh? O sea, que aquí no es esto es lo sí, o bueno, sea, esto es lo malo. depende de lo que sea, sí. Simplemente lo digo esto porque, por mi experiencia, cuando la gente descubre la comunidad de WordPress, tiende luego a cambiar el cómo enfoca los productos o servicios. Como por ejemplo, yo en su momento cuando monté Trinchera WordPress, eran WordCamps online, pero quería que fueran abiertas y gratuitas en vez de los seminarios típicos que venían de Estados Unidos, que se llamaban Summit, y que era gratuito 2 días y luego tenías que pagar por los accesos. Sin embargo, yo creo que por la influencia de la comunidad de WordPress durante 5 años, Mm. me hacía pensar que no podía hacer eso o que no debía hacer eso, cuando no es ni bueno ni malo, simplemente es, me ha influenciado la comunidad WordPress de una forma en la que me siento mal si pongo esos conocimientos de pago, pero no me siento mal si consigo patrocinadores que pagan la fiesta, ¿no? Entonces, era simplemente porque para ver tú si te ha cambiado o si Sí, tenemos que sí. esperar 3 4 años todavía para que hagas modular open No, source no, y todo el entiendo mundo lo pueda utilizar. perfectamente lo que dices, porque es verdad que cuando te metes dentro del mundo de WordPress y la comunidad y tal, te cambia mucho la perspectiva de lo que es WordPress, cómo puede crecer, cómo se pueden hacer los negocios en WordPress y ya te digo, pues no sé, o sea, tendría que pensarlo, la Ten en verdad. cuenta que Erika te está diciendo en el chat, la calculadora de costes de mantenimiento sí que la tienen abierta y me parece una gran herramienta. Sí, claro, y con Sirvelia estamos haciendo cosas nuevas que van a salir dentro de poco relacionado con eso para todo el mundo. O ¿Qué sea, cosas yo has dicho que van a salir? que estamos haciendo cosas nuevas con Sirvelia, no ¿Cuáles puedo dices? desvelar todavía. Joder, no hay forma Puedo de decir que sacar a esta gente. puedo decir que tiene que ver con Gutenberg, ¿vale? Anda. ¿Y Pero la no puedo IA? decir nada más. No, la IA por ahora no, ¿vale? Que Eh, conste, amigos, que he intentado sacar información tanto a Sirvelia como a Modular, pero no hay forma. No, pero sí que, pues mira, es un ejemplo de las cosas que estamos haciendo con Silveria. Sí que, a ver, que no es por, tampoco quiero decirle que parezca, no, pues sí, es que para quedar bien, dice que hace cosas tal, pero, o sea, sí que estoy muy a favor de la gente que hace cosas en la comunidad, que hace cosas para todos, que hace cosas open source, por supuesto. O sea, yo dentro de lo que hacemos nosotros, pues hay cosas que me parece guay y nosotros somos partidarios de hacerlas para todo el mundo. Muchas veces por supuesto, con una intención de marketing también por nuestra parte, que no pretendemos engañar a nadie. Y luego hay otras cosas que igual veo más complicados si ya es un reto muy grande montar, por ejemplo, un SaaS, ¿vale? Un negocio online de la manera normal, por así decirlo, me parece más difícil y súper admirable la gente que lo hace sobre un producto open source, ¿vale? O sea, porque me parece que es todavía mucho más complejo porque partes de la base que la mayoría de la gente puede usarlo sin necesitarte a ti para nada, Mm. ¿vale? Entonces me parece un reto enorme y ya el que nos estamos enfrentando nosotros ahora me parece un reto súper grande, ¿vale? Ten Entonces en no sé si cuenta, tendría la fuerza de decir voy a hacer esto open source y voy a conseguir que funcione. ten en cuenta que has comentado que no quiero que esto suene como que queremos vender algo, como tal, y es el sentimiento que solemos tener en la comunidad WordPress, ¿no? El hecho de, joder, hablar de dinero está mal. No, no. O sea, aquí las cosas como son. Cuando hay patrocinadores es porque quieren algo a cambio, ¿vale? Mm. Y es lo normal. La cosa es que muchas veces la gente, aquí vamos a filosofar un poco, la gente, cuando alguien es una persona que da muchas cosas,
¿vale? No sé cuál era la palabra, no me acuerdo. Bondadoso no es. Alguien que da mucho, ¿cuál es la palabra? Es Generoso. generoso, sí. Bueno, puede ser generoso, pero digamos que justo todo lo contrario el avaro, ¿no? El avaro que no da nada, pues lo que sería todo lo contrario, ¿no? Esa persona que te deja sus zapatos para que tú vayas cómodo y esa persona va descalza, ¿no? Eso no está bien. O sea, realmente no está bien en el sentido de que esa persona, uno, está sufriendo para que otro no sufra, eso ya mentalmente a nivel humano está mal, algo no está bien en tu cabeza a nivel evolutivo de queremos sobrevivir, pero también está la parte de que cuando alguien da, lo primero, quiera o no reconocerlo, es para sentirse bien consigo mismo. Mm. Y eso es así. Y no hace Sí, sí. falta darle vueltas y cuando yo doy algo es porque o me quiero sentir bien, o porque creo en el karma, o porque a medio y largo plazo quizás me merezca la pena, pero siempre hay esa parte, ¿vale? Y no pasa nada. Otra cosa es que a partir de ahí quieres hacer algo malo. Tipo, yo doy esto porque dentro de 3 años te quiero matar. Y me estoy ganando tu confianza. ¿Vale? Ahí no, ahí ya entra la maldad. ¿Vale? Pero sí el hecho de... Es normal. Y sí que me parece curioso, por eso lo comento, porque yo creo que cuanto más cosas hagáis con Sirvelia, que también ha conocido la comunidad hace poco, Mm. creo que vais a hacer muchas más cosas open source. Quizás no que sea el producto oficial, en plan, voy a hacer Mm. esto open source, pero sí el hecho de, joder, esta feature que vamos a sacar Mm. quizás no hace falta que sea privada. Vamos a hacerla pública para que llegue a más gente porque gracias a lo que ha hecho no sé quién, nosotros tenemos esto. ¿No? Entonces, es Puede para que la ser, gente puede se ser. dé cuenta cómo pues vamos cambiando teniendo en cuenta lo que tenemos alrededor. Y si luego nos vamos a eventos de tipo Microsoft y demás, que son cerrados, que son de empresa y demás, nos damos cuenta que hay que compartir poco. Y si dices algo, está mal visto, ¿no? En plan, ¿pero por qué compartes eso? Es una cosa privada de empresa. Entonces, bueno, simplemente para que la gente, si está viendo esto, Sí, que sí. se vayan pensando en plan, hostia, he cambiado por ser parte de la comunidad WordPress, que no es ni bueno ni malo. Mira, de hecho dice lo Bueno, de Sirvelia, esperemos que la gente que ha cambiado con la comunidad WordPress haya sido un cambio mejor, por supuesto. Yo confío que sí. yo creo que te hace mucho más humano, porque ves otros Probablemente. aspectos que no se ven en otros sitios. O sea, yo he ido alguna vez a algún evento que no es de WordPress y no aguanto mucho allí, porque es mero interés, ¿vale? Y no hay ningún problema en hablar de tus cosas, pero es en plan, te da igual lo que yo te diga, solo quieres hablar tú de tus movidas. Nuria Sí, dice, los bueno, de Sirvelia explicaron incluso cómo hicieron un plugin para el repositorio en Twitter. sí. Entonces eso es compartir, porque al final estos podrían pensar, ¿cómo vamos a compartir? De hecho, el ejemplo, ¿no? Los archivos que utilizamos nosotros para hacer plugins para nuestros clientes, que es lo que vendemos. Pues porque saben o han aprendido o han entendido que si otra gente les comparten cosas o hacen pull requests y hacen mejoras, pues también es mejor para ellos. Totalmente. Vale, no sé por dónde íbamos. Creo que ibas a hacer modular open source y que nos ibas a contar los siguientes avances que íbamos a tener. No, estábamos hablando de cómo empezamos con Modular, Ah, vale. que la primera idea era hacer con lo que estamos haciendo nosotros, utilizando para crear nuestras webs. La primera idea fue hacer un framework de desarrollo para WordPress, la competencia de en su día Frontity, para que la gente lo conozca, que fue adquirido al final por Automatic, ¿vale? Con Pablo Postigo y el resto del equipo de Frontity en España, que luego fueron responsables de muchas de las mejoras que ha habido hoy en día en WordPress con Gutenberg, el editor de bloques y demás. Entonces, esa fue un poco la primera idea, muy para desarrolladores. Después de ahí pivotamos a hacer algo muy simple para que la gente se construyese su propia web, pues para competir, yo qué sé, podríamos decir con Elementor casi, o yo qué sé, o con Wix o con cualquier cosa, ¿vale? Incluso que no fuera WordPress. Y después de varios meses que empezamos por esa vía a desarrollar, que ya cogimos el nombre de Modular y todo, nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido hacer un constructor web, ¿vale? Porque todo el mundo estaba muy contento ya con el que ellos tenían. La gente que tenía usaba Elementor estaba enamorada de Elementor. La gente de Divi con Divi. El editor de bloques estaba empezando a llegar a WordPress. La gente que no usaba WordPress, pues no quería usar WordPress. Entonces no tenía mucho sentido meterse en ese partido, en esa liga, porque no teníamos ninguna posibilidad de ganar. Entonces, ahí fue cuando empezamos a hablar con muchos profesionales del mundo de WordPress, primero hablándoles de este tema, pero luego cuando empezamos a aprender cómo hablar con la gente, sobre todo para ver qué problemas tenían ellos en su día a día, porque ya
después de un tiempo, pues claro, Unicoders, la empresa, la agencia, la consultora, había ido creciendo, nosotros teníamos un equipo ya bastante majo, éramos yo creo que entre 8 o 10 personas de aquella, facturábamos bien, era un negocio que tenía beneficios, o sea, estábamos contentos con cómo iba el negocio. Y entonces ya vimos que podía ser la oportunidad de ya empezar a hacer producto. Sobre todo, pues oye, como teníamos dinero, podíamos autofinanciarnos, vamos a hacer producto. Y fue ahí eso, hablando con la gente, preguntando cuáles eran los problemas, que empezamos a encontrar un poco una respuesta habitual, un denominador común ahí entre la gente que hablábamos, los profesionales de WordPress, que era más con el tema de el mantenimiento y sobre todo con la gestión de los clientes, ¿vale? O sea, con lo que pasa una web, que una web ya está hecha, Vale, una pregunta ¿vale? antes de que sigamos. Hmm, Has hablado de que aprendisteis a hablar con la gente. hmm. ¿Cómo lo aprendisteis y qué recomendaciones darías? Mira, pues esto es súper importante porque ya te digo, nosotros al principio es el típico que vas y le dices a tu madre, mamá, mamá, ¿tú crees que si monto este negocio va a ser la bomba? Y claro, ¿qué te va a decir? Sí, porque la gente, por naturaleza, pues no queremos caer mal a la gente. Somos animales sociales, queremos caer bien, no queremos herir los sentimientos de nadie. Entonces, si en vez de con tu madre lo haces cualquier otro, con cualquier otra persona, pero se lo dices de esa misma manera, lo normal es que todo el mundo te diga que, uy, qué bonito esto que estás haciendo, qué bueno, esto es súper útil, tal, pero luego no esperes que lo usen, ¿vale? Porque probablemente no te estén diciendo la verdad y tampoco les puedes culpar porque somos así por naturaleza, ¿vale? Entonces yo me acuerdo que me leí un libro que se llama The Mom Test, que es un librito muy pequeño que se lee en una tarde o en 2 tardes, como mucho, que es súper bueno, que es sobre, pues por eso usaba el ejemplo de la madre, sobre cómo hacer las preguntas adecuadas, ¿vale? Cuando quieres validar una idea, ¿vale? Entonces, yo recomendaría a todo, a todo el mundo, más que escucharme a mí contarlo, que se lea ese libro porque van a ser unas pocas horas. Todo el que quiera, pues eso, montar un negocio o tenga una idea de negocio, ¿vale? Porque van a ser unas pocas horas que le van a abrir la mente completamente. Nosotros, a raíz de eso, nos hicimos una plantilla con una serie de preguntas, ¿vale? Buscando más, escuchar a la gente sin nosotros contarle absolutamente nada. Es verdad que además en aquel momento nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, solo buscábamos que la gente nos contase sus problemas, no íbamos nosotros a venderles nada, a contarles que íbamos a hacer esto, que creíamos lo otro, no. Simplemente íbamos, oye, Ivonne, ¿qué problemas tienes en el día a día? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cuál de ellas crees que se podría mejorar más? ¿Dónde te estás dejando el dinero? ¿Dónde te estás dejando el tiempo en el día a día y te parece que lo pierdes? ¿Vale? Y entonces ahí fue donde empezamos a encontrar ya cosas que realmente valían la pena. Que era, pues hostia, la gente tiene estos problemas, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esos problemas que tienen. ¿Vale? Vale, tengo dos preguntas. Hmm. Uno es, esas personas que os dieron consejos que intuyo os llevaron a decidir tirar por modular, por cómo se Hmm. conoce ahora, ¿conocían de la existencia de otras herramientas? Porque no es lo mismo preguntarle a alguien que no tiene ni idea de que existen otras herramientas y te diga, jo, es que el mantenimiento es lo peor del mundo. Y luego también saber si en ese mismo contexto ya estabais dentro de la comunidad o no. O sea, cuando habláis con gente de WordPress, ¿ya estabais dentro de la comunidad o visteis a un par de Pues mira, tipos de no, WordPress y preguntasteis? te digo varias cosas. La primera, no estábamos dentro de la comunidad. No, es más, no sabíamos que existía la comunidad. No sabíamos que había WordCamp, no sabíamos que había Meetups, no sabíamos nada de la comunidad, ¿vale? Las personas, importante, no nos daban consejos porque no se lo pedíamos. Solo les preguntábamos, que esto es una cosa muy importante, les preguntábamos que nos contasen sobre lo que hacían en su día a día y cómo se sentían. Claro, claro, No por eso te queríamos que digo, nos recomendaran nada ni que nos aconsejaran nada, por solamente eso que te nos contasen digo su experiencia. la importancia del hecho de si esas personas conocían que existían esas herramientas. Y depende, porque es que tú piensas que al principio cuando empezamos a preguntar, por ejemplo, podrías decir, nosotros estamos haciendo ahora modular, herramientas similares, puede ser, por ejemplo, ManageWP, pero claro, es que cuando nosotros empezamos a hacer las preguntas, las encuestas, nosotros modular es que no era ni un inicio de idea, o sea, no existía, jamás habíamos pensado en hacer una herramienta para el mantenimiento web. Entonces nosotros tampoco buscábamos en esas preguntas si esas personas usaban ManageWP u otra cosa. Nosotros les Lo preguntábamos desde entiendo, lo entiendo. ¿qué hosting usas? ¿Qué constructor web usas? ¿Dónde tienen los problemas? ¿Cómo presentas los contratos a tu cliente? ¿Cómo les presentas las propuestas? O sea, preguntamos un poco a nivel global para ver dónde estaban los problemas. Y entonces luego ya, pues claro, obviamente dependiendo de lo que lo usaba cada uno, pues te daban unas respuestas, ¿vale? O sea, por supuesto, pues una persona
me imagino, claro, esto fue hace como 3 años casi, una persona que usaba Manage WP, no te iba a decir que su problema, era actualizar los plugins, ¿vale? Como te diría hoy una que use Modular, porque para eso usa Modular, ¿vale? Para actualizar los plugins y no tardar 10 horas, sino que tardar 10 minutos, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de la persona y el perfil que tenía, pues te decían unas cosas u otras. También es verdad que al final nosotros lo que hicimos ahí fue empezar a buscar gente online, o sea, en LinkedIn y tal, buscábamos gente de WordPress, les agregábamos, no les conocíamos de nada y les preguntábamos, oye, si podíamos reunirnos con ellos, si podíamos contarles, no contarles, sino si podíamos hacerles unas preguntas para ver cómo trabajaban y tal. Y por eso también yo creo que fue bueno que era gente que no conocíamos. Entonces tampoco tenían ningún sesgo con nosotros, de nada, porque yo creo que mucha gente de la comunidad la conocía ahí, porque a lo mejor cuando buscabas en Twitter o tal, eran los primeros que salían y entonces por eso les conocí en ese momento, pero ellos no nos conocían a nosotros ni nos habíamos conocido de nada antes. Ujú. No, simplemente entiendo que no les preguntaras si hacían mantenimiento, simplemente entender que esas personas, si te decían, joder, pues se me da fatal gestionar el mantenimiento de mis clientes, ¿vale? Que se entiende lo que podría llevarte a, hostia, pues vamos a montar algo por el estilo. Sí, esa respuesta fue común, o sea, fue de lo más común, por eso empezamos a ir por ahí, porque obviamente pues lo que estamos nosotros haciendo ahora con Modular no somos los primeros que lo hacen, ¿vale? No estamos creando nada nuevo de cero, pero sí que había muchísima gente que no conocía, por ejemplo, esas soluciones. Entonces, una respuesta muy común que nos encontrábamos en las encuestas era que la gente tenía problemas eso, gestionando el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque seguramente no conocían ninguna herramienta o incluso alguno porque conocía alguna herramienta pero no le funcionaba bien. Mm. Más que nada esto lo digo por el hecho de eso, ¿no? El hecho de, son gente que ofrecen servicios de mantenimiento y no conoce ninguna herramienta de mantenimiento. Con esto quiero decir a las personas que estén escuchando que hay espacio para todo el mundo porque mucha gente no conoce que hay esas opciones. Es como decir, soy arquitecto pero no conozco que existe AutoCAD. O sea, es que igual es un poco extremo, pero son ese tipo de cosas, que es el hecho de no conocen que hay esa herramienta. Entonces, si estáis montando algo, por ejemplo, para abogados, ya que igual lo has comentado antes, pues no quiere decir que los abogados sepan que existe X y Z aplicaciones, igual no tienen ni idea. Y llegas tú Totalmente. y lo petas, pero mejor preguntar primero, que igual sí Total. Yo que... todavía a día de hoy hablo con empresas todas las semanas prácticamente que pueden tener un servicio de mantenimiento web, que pueden llevar cientos de webs y que hacen todo el proceso manual porque no conocen o no trabajan con ninguna herramienta que les permita cambiarlo. Y no te digo una persona que está empezando, que por supuesto quien está empezando, pues normal es que no controle o no conozca esas herramientas. Te hablo de gente que lleva muchos años en WordPress, que gestiona muchísimas webs, ¿vale? Entonces, lo que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, que casi siempre, no siempre, ¿vale? Porque cuando nos planteamos hacer un constructor web, yo creo que o Elementor, o Divi, o Bakery, o editor de bloques, absolutamente todo el que trabaje con WordPress conoce alguno de ellos, ¿vale? Entonces, hay mercados muy saturados, pero yo creo que para la mayoría de casos sí que siempre hay espacio para nuevos emprendedores o emprendedoras que quieran hacer cosas. Ujú. Vale, entonces, ¿en qué momento llega la idea de hacer modular? Pues bueno, llega un poco eso, por ahí yo creo que era como finales de 2021, inicios de 2022, yo creo, ¿vale? Si era inicios, era el mes de enero, literalmente principios de 2022. Y como ya teníamos un poco avanzado lo que era como una estructura de una aplicación que estábamos pensando para el constructor web, seguimos trabajando sobre eso, lo pivotamos y si en enero nos dimos cuenta que donde había el problema y donde podíamos hacer algo era en el tema del mantenimiento web, en marzo sacamos la primera versión de Modular, ¿vale? Nuestro MVP, que era una cosa, o sea, hiper básica, que creo que de todo lo que hace ahora, Modular de aquella, tú fuiste además, yo creo, bueno, yo creo que fuiste de las primeras personas en probarlo, pero bueno, igual fue unos meses después, ¿vale? Pero en marzo me acuerdo que lo que hacía era, básicamente, te mostraba todas las webs, solamente te mostraba las webs, te ponía hasta una captura que poníamos un edificio o un bosque o algo así, que ni siquiera era la captura de tu web, y te permitía entrar en WordPress desde Modular y creo que tenía el actualizador. Y no sé si a lo mejor el análisis de rendimiento, ¿vale? Que hacíamos un análisis con el Google PageSpeed de tu web. Creo que eso era todo lo que se podía hacer en Modular. No puedes hacer nada más. Entrar en WordPress, hacer actualizaciones dentro de la web, que tampoco tenías un actualizador global ni nada, y ver el rendimiento que tenía esa web. No podías hacer nada más.
¿vale? Esa fue la primera versión que sacamos, pues bueno, para ver un poco a la gente qué le parecía. Estoy pensando la pregunta clave, ¿sabes? En el sentido de, claro, tú lanzas un MVP y qué dato o qué cosa os dice, adelante, vamos con esto. Porque claro, una cosa es lanzarlo y otra cosa es que pase algo que esperabais, si teníais alguna métrica antes de lanzarlo de forma pública, que os, en plan, si se conectan 8 WordPress, entonces seguimos. Creo que sí. Si teníais ese tipo de hitos o cómo lo habéis planteado. Pues la verdad es que no. No, pues probablemente por desconocimiento, también era el primer SaaS que montábamos, no llegamos a marcarnos unos objetivos o unas métricas. Nosotros en ese momento, pues claro, teníamos la suerte que como con Unicoders podíamos financiar la parte de Modular porque la empresa tenía beneficios. Entonces, tampoco teníamos ninguna presión ni ninguna prisa, entre comillas, ¿vale? Entonces, nosotros sí que habíamos conseguido validar que había un problema porque habíamos hecho, pues igual habríamos hecho de aquella, yo que sé, 50 entrevistas con profesionales, ¿vale? Entonces ya por lo menos era un volumen que se repetía lo suficiente como para decir, vale, aquí hay algo porque esto no nos lo podemos estar inventando. O sea, ahí está. Y luego es verdad que cuando nos tiramos por ahí, ya existían herramientas en el espacio, ¿vale? Entonces sabíamos que era algo que tenía sentido, porque había herramientas que tenían miles o decenas de miles de usuarios, ¿vale? Entonces que era algo que era un problema que tenía más gente, que efectivamente la gente nos lo había dicho porque lo tenía y había algunos que lo tenían y ya lo estaban buscando solución, ¿vale? O sea que no, el riesgo, por así decirlo, iba bajando con cada averiguación de esas que hacíamos. Y luego cuando lo lanzamos, creo recordar, ¿vale? O sea, recuerdo que, sobre todo fue, pues, que empezamos a ver las primeras personas que lo usaban, ¿vale? O sea, pese a que nosotros mismos, que habíamos usado la competencia y tal, decíamos: "Es que esto casi no vale para nada", ¿vale? Casi no vale para nada, y aún así había gente que entraba todos los días. Y luego, empezó a haber gente que nos empezó a encontrar orgánicamente, porque lo poníamos en nuestras redes sociales, o nos lo ponía alguien de la comunidad que nos conocía y decía, anda, mira, estos chavales están haciendo esto, tal, súper interesante. Y gente que lo empezó a usar y que ellos mismos nos escribían y decían, joder, pues esto es súper guay, no sé qué, súper útil, a ver si podéis añadir esto, o he tenido este problema conectando la web, por ejemplo, pero me gustaría meter en las webs, o incluso nos escribía alguno que decía, pues yo uso otra solución pero estoy un poco cansado, pues o bien porque es una solución que lleva mucho tiempo sin actualizarse, o bien porque me gustaría, empezó orgánicamente a ver, llegarnos gente de LATAM, que por ejemplo decía, pues que para mí que sea una herramienta española o que esté en español y tal es fundamental. Y entonces poco a poco, orgánicamente, nosotros íbamos muy poquito a poco, le dedicábamos muy pocos recursos, porque tú piensas que nosotros teníamos muchos clientes en la parte de consultoría y entonces a Modular le dedicábamos un 10%, un 20% de nuestro tiempo. No le dedicábamos apenas nada. Entonces fue muy poquito a poco, fue funcionando cada vez mejor y lo iba usando muy poquito a poco cada vez más gente. Vale, tengo dos preguntas. Hmm. Uno, entiendo que ya conocéis ManageWP Sí, y no sé si conocíais también MainWP, también, que sí, son sí, dos vertientes muy sí, diferentes. sí. ¿Qué hizo que decidierais tirar más por la parte de Manage que por la parte de Main? Pues la verdad es que como nosotros, igual, bueno, yo creo que todo el mundo en general, estamos mucho más habituados dentro del mundo del emprendimiento, las startups, a hablar de las aplicaciones SaaS, aplicaciones que son aplicaciones independientes a cualquier otro sistema, que no son open source, ¿vale? Pues yo creo que al principio casi no fue ni algo que nos planteásemos mucho. O sea, nosotros queríamos hacer producto en digital, normalmente, pues eso equivale a un SaaS, y un SaaS normalmente tiene su propia aplicación. Nosotros ya habíamos empezado, habíamos hecho aplicaciones para otros, entonces nuestra primera decisión, o sea, casi ni la pensamos, ya digo, fue hacer nuestra propia aplicación en la nube, ¿vale? A diferencia de MainWP, por ejemplo, que es open source, que lo tienes integrado en tu instalación de WordPress, que lo dejas ahí, entonces no es algo que dedicásemos apenas tiempo a pensar. Entonces, no sé si fue por inercia, fue porque es que más conocíamos, porque es lo más común, pero directamente hubo muchas otras cosas que estuvimos dándonos golpes contra la pared para intentar tomar decisiones, pero esa en concreto no recuerdo que hubiese ninguna discusión sobre ella. Simplemente creímos que lo teníamos que hacer así y lo hicimos así. O sea que no hay mucha amiga ahí de dónde Ujú. sacar. Vale. Y la otra es,
una vez, o sea, ¿cómo decidís, hostia, esto funciona? Hostia, esto puede ser relevante. Vamos a quitar recursos de la consultora y ponerlos aquí. O sea, ¿cómo se toman esas decisiones? Pues para nosotros, Y la situación actual de consultora modular. O sea, cuál es si hay porcentaje o no, o lo sí. que sea. Pues para nosotros sabíamos, por bueno, pues lo que habíamos leído y tal, del mundo startup, de los libros típicos que lees y tal, que al final no puedes validar nada realmente hasta que la gente no paga por ello, ¿vale? Entonces nosotros es verdad que tardamos, pues desde marzo, tardamos hasta noviembre, estuvimos con una versión 100% gratuita, que íbamos incorporando nuevas funcionalidades, pero era 100% gratuito, poco a poco lo iba usando más gente, estamos hablando de decenas de personas, como mucho serían entre 100 y 200, no recuerdo la cifra exacta, pero igual entre 100 o 200 como mucho. Y nosotros teníamos claro, hasta ahí, pues eso, Modular nos requería pues a lo mejor el 20% del tiempo y teníamos claro que hasta que no hubiera gente que pagase por ello, no estábamos validando eso de verdad. Entonces, fue en noviembre de 2022, ¿vale? Hace ahora un año y un poco, que sacamos los planes de pago. Y cuando sacamos los planes de pago, que todavía era una herramienta bastante sencilla, ¿vale? Porque tenía, creo, las copias de seguridad mayores de lo que he dicho antes, la conexión con Google Analytics y el Uptime Monitor. Eso es lo que tenía. Que ya, bueno, oye, por lo menos pues te servía para muchas cosas. Y había gente que lo usaba, ya digo, todos los días. Y cuando sacamos los planes de pago, pues si teníamos, a lo mejor, eh, no sé, yo creo que no llegaba a 200, serían ciento y pico usuarios. En el mes que sacamos los planes de pago, igual conseguimos como 30 o así de pago, ¿vale? Y además, una cosa positiva para nosotros fue que mucha de la gente que pagó, por no decir más que de los otros, contrataron además la versión anual. ¿Vale? Entonces ya como fue, hostia, pues hay gente aquí pagando unos cientos de euros para usar esto, además la gente nos daba buen feedback y tal, entonces dijimos, vale, pues parece que ya por fin, ya digo, tampoco es que estuviéramos creando un modelo de negocio nuevo ni una herramienta que no había existido jamás, entonces sabíamos que eso tenía que funcionar, ¿vale? Igual que si te pones a producir coches, pues si tú eres capaz de toda la logística y con todo lo complejo que es el negocio de los coches, sabes que la gente compra coches. Pues nosotros sabíamos que la gente este tipo de herramientas las necesitaba. ¿Vale? Pero fue en el momento que empezó la gente a pagar que ya dijimos, vale, pues ahora ya sí, vemos que esto tiene sentido, es lo que queremos hacer, vamos a empezar a girar el timón e ir dejando la consultoría para dedicarnos a modular. Y desde entonces, todavía hasta el día de hoy, ¿vale? Que ha pasado eso, un año y 2 o 3 meses, seguimos todavía, claro, hemos pasado de el 20% de modular a ahora, pues bueno, varía un poco dependiendo del mes, pero esperamos que este año 2024 la media de los meses esté ya cerca del 90% modular, ¿vale? Pero claro, es un proceso, probablemente de todo lo que hemos hecho, lo más difícil ha sido salir de la consultoría para dedicarse a modular, sin ninguna duda, lo más difícil, sí. Ujú. Por eso pregunto, porque no es Sí, fácil sí, no, no, ir cerrando el grifo de... Pero realmente es lo que hay que hacer. Por ejemplo, cuando la gente quiere emprender y alguien me pregunta, siempre es lo mismo. Es, si tú tienes un trabajo por cuenta ajena, empieza a hacer tus pinitos. Si ves que la cosa funciona, te pones a media jornada. Si ves que, ¿sabes? No hace falta cerrarlo de golpe. Vale, y en esta parte, ¿en qué momento descubrís la comunidad WordPress? O sea, ¿en qué momento decís, hostia, que hay gente aquí, que vamos a hacer cosas? Pues descubrimos la comunidad WordPress justo cuando sacamos los planes de pago, en ese mes de noviembre, yo creo que un pelín antes, no, fue noviembre, sí, yo creo que fue por ahí, en el mes de noviembre, era la WordCamp de Valencia del 2022 y no sé por qué encontramos, pues claro, ya empezamos a seguir a gente de la comunidad, pues en Twitter, en tal, y como que lo vimos en algún sitio y dijimos, hostia, un evento de WordPress, tal, esto nos puede interesar. Y fíjate, si lo conocimos en ese momento, que un mes antes fue la WordCamp Europe en Oporto, que a nosotros de León nos queda a tiro de piedra, y no fuimos porque no sabíamos que existía la comunidad WordPress, ¿vale? Un mes antes solamente. Y justo ahí lo conocimos con la WordCamp Valencia, fuimos a la WordCamp Valencia y fue como nuestra primera inmersión en la comunidad WordPress. Y desde entonces yo creo que no hemos faltado a ninguna WordCamp. Bueno, miento, a Chiclana el año pasado no fuimos. Pero espero que este año sí. Ya no me mires así, que ya me lo sé, pero Vale, pero no sé si sabes que este año
hay una cosa especial en Chiclana. No, cuéntamelo. ¿No lo sabes? Cuéntamelo. Increíble. Qué bien me da el paso para que pueda hacer spam de ello. En esta WordCamp Chiclana lo que vamos a hacer es, creo que lo estáis viendo ahora ahí en pantalla, un retiro de WordPress. ¿De acuerdo? Antes organizaba las WordPress Camp. En este caso vamos a hacer un retiro. ¿De acuerdo? Y la idea es que si el fin de semana el 5 y 6 es la WordCamp Chiclana, aunque no lo veáis en la web, os lo estoy diciendo yo, ¿vale? La idea es ir el día 1 o que cada uno venga cuando quiera, pero poder hacer actividades, barbacoa, meetups y hacer cosas. ¿Vale? Lo bueno que es que nos abren el hotel esta semana de aquí, que todavía está cerrado, por lo tanto es temporada baja, por lo tanto los precios están tirados y encima nos van a pasar un cupón para que esté más tirado. Y como son aparta hoteles, podéis compartir apartamentos, por lo tanto el precio pues baja mucho más. Y la idea es pues hacer talleres, hackathons, debates, coger la parte de la barbacoa, también la idea es coger un chiringuito para poder ir a trabajar allí, todo ese tipo de cosas. O sea, la idea es hacer comunidad y pasarlo bien. ¿Vale? Aquí podéis ver los asistentes por ahora y cada uno se paga lo suyo. Entonces aquí nadie gana dinero. Que no sé si lo realmente sabías o no sabías de su existencia, pero invitado estás a venir. Y la parienta Me también. parece muy interesante. Ojalá, o sea, me parece muy interesante que se hagan estas cosas alrededor de las WordCamps y que no solo sean las WordCamps. Entonces ya sabes que a nosotros Chiclana es probablemente el sitio de España que más lejos nos queda, pero vamos a intentar, esperemos estar tanto en la WordCamp como no sé si toda la semana, pero bueno, igual algún día más que podamos llegar antes sí que nos gustaría. Sí, me refiero que igual hay gente que dice, yo voy el jueves. Y por lo menos sé Eso, que el día antes hay gente. O voy el martes, o voy tal. Está bien que eso, si os registréis, que pongáis cuando venís para poder hacer planes. Pero eso, que aquí como cada uno se paga lo suyo, podéis venir cuando queráis. eso es. Vale, así que conocéis la comunidad de WordPress, empezáis a asistir a eventos. Esa de Valencia, que has dicho que es la primera, ¿vais como patrocinadores? ¿Vais como asistentes? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos como asistentes, pero acabamos haciendo como un micro patrocinio de estos que son como por los asistentes que pagan más por la entrada y hacen un poco más, porque pues intentamos hacer una pequeña acción de marketing para que se nos conociera y tal allí, que fue donde nació un poco el tema del psicólogo de WordPress. Y entonces fue una WordCamp un poco particular para nosotros. Fue, por supuesto, porque era la primera, pero también porque como no sabíamos muy bien cómo funcionaba la comunidad, no teníamos ni idea, no conocíamos a nadie. Entonces, la verdad es que fue muy peculiar. Pero bueno, la verdad es que desde el momento que entramos, sí que desde el minuto uno, muy rápidamente te encuentras con el espíritu de la comunidad de WordPress, lo entiendes desde el minuto uno porque todo el mundo lo comparte. O sea, para nosotros fue un cambio enorme. Y además, para nosotros también fue como un mundo de posibilidades. De decir, pues claro, de un mes antes, que nosotros ya estábamos trabajando en Modular, no sabíamos que nada de esto existía, a decir, joder, es que estamos haciendo un producto para un ecosistema que tiene una comunidad. Una comunidad de gente que se conoce, que se junta, que hacen eventos, que hay otras empresas dentro de la comunidad. O sea que, claro, para nosotros fue como una puerta abierta de decir, joder, menuda pasada esto, que no teníamos ni idea que existía. ¿Es lo que esperabais? Cuando estáis planificando el ir al evento, ¿esperabais que fuera algo así? La verdad es que como no lo conocíamos y lo conocimos casi de un día para otro y en 2 semanas estábamos en Valencia, la verdad es que no esperábamos mucho, o sea, es que no teníamos ni idea, pero yo creo que fue mejor, o sea, porque tampoco nosotros éramos de ir a eventos, entonces tampoco habíamos ido así a ningún evento, ni de marketing, ni de SEO, que hay muchos eventos, ni de nada, entonces yo creo que fue nuestro primer evento como tal, y entonces la verdad es que como fuimos, nos lo pasamos tan bien, conocimos a tanta gente y tal, la verdad es que yo creo que mucho mejor de la expectativa que teníamos, porque como no teníamos ninguna, fue como, joder, menuda pasada que esto se esté haciendo en España, además, claro. Ujú. Sí, suele ser un choque, y más teniendo en cuenta que os habéis metido de lleno a hacer una cosa para WordPress. Entonces, Claro, encontrar de repente por decirlo, ese posible plan de marketing te abre muchas opciones, que al final WordPress vende porque también tiene su comunidad. Si WordPress mm, no tuviera comunidad, no crecería, porque la gente no sabría cómo vender sus cosas dentro total. de WordPress. Muy bien, entonces, como sé que no tenemos barra libre de tiempo, te voy a hacer una pregunta que hay aquí.
¿vale? Para que así esté respondida. Es una pregunta de Víctor, no sé más sobre Víctor, que dice, ¿cuál es el mayor desafío que encuentran a la hora de conseguir nuevos clientes y escalar el negocio? Uf, este es Así el que, mayor desafío en general de mi, como de mi habéis vida ahora empezado a mismo. hacer cosas, como habéis empezado como patrocinadores y a hacer cosas y que si el doctor WordPress darle microinfartos a mi madre y demás, ¿cómo conseguís clientes y escaláis el negocio? Pues bueno, ahora mismo para nosotros el mayor reto, que yo creo que le pasa a cualquier SaaS, es captar clientes. O sea, está claro. Entonces yo diría que la mayor parte de mi día se pasa pensando en cómo podemos captarles. Nosotros, cosas que hemos intentado, por ejemplo, y nos han funcionado, por si hay alguien que está intentando montar un SaaS o que tiene un SaaS y le puede servir, es, por un lado, pues el tema de los eventos, ¿vale? Que es verdad que un evento no es algo que tú puedas ir y decir, no, pues que yo voy a un evento y saco 5 clientes. No, pues no creo que eso te vaya a pasar nunca, ¿vale? Pero sí que voy a un evento y conozco a muchas personas. Voy a otro evento y conozco a más personas. Y a las que conocía del anterior empiezo a crear una relación. Y en el siguiente evento otra vez. Nosotros, esta semana, no voy a decir quién es, pero podría decirlo, seguro que no tendría problema. Esta ¿Que lo vas a semana se ha decir, hecho cliente. dices? No, no, se ha hecho cliente de Modular, ¿vale? Una persona que conocimos el año pasado en la WordCamp Barcelona, que nosotros ni siquiera éramos patrocinadores, ¿vale? Y es una persona que hablamos allí, una persona que luego tuvimos una reunión por Meet, pues estoy hablando de mayo del año pasado, que desde entonces no ha usado Modular y que me encuentro que ayer por la tarde estoy mirando y veo que se ha dado de alta como usuario pro de Modular. Y bueno, que podría habernos conocido de otra manera, pero nos conocimos allí. Al final, pues a ti lo mismo, nos conocimos, yo creo, allí en Valencia, nos hemos ido conociendo, hemos acabado colaborando, los chicos de Sirvella lo mismo, nos conocimos en Torrelodones, o sea, pero así podría decir, un montón de nuestros usuarios son gente que hemos conocido personalmente, que luego en ese momento o más adelante han visto que tenían una necesidad con el mantenimiento y se han puesto a usar Modular y probablemente si no hubiéramos ido a los eventos nunca habría pasado, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado es ir a eventos, sin duda, ¿vale? Para captar usuarios. Otra cosa que nos ha funcionado, por ejemplo, que en la comunidad de WordPress yo creo que es bastante normal, es tanto el tema de los afiliados como los colaboradores, ¿vale? Y separo porque en los colaboradores meto también a empresas, ¿vale? A otras empresas de WordPress. Empresas con las que a lo mejor puedes hacer una promoción conjunta, o sea, uno promociona al otro, o puedes salir en su blog y ellos salen en tu blog, ¿vale? Y luego, pues bueno, los afiliados, que son gente que a cambio de hablar de Modular, ellos pues hacen un vídeo de YouTube o tienen una newsletter y hablan de Modular, lo recomiendan y tal, y ellos por cada cliente que ellos te traen, pues se llevan una comisión, que por ejemplo en el mundo del hosting también funciona muchísimo. Entonces es otra cosa que a nosotros, por Vale, ejemplo, nos ha pregunta funcionado. sobre esto, antes de que te vayas. Hmm. ¿Qué porcentaje de vuestros clientes de pago vienen de afiliado? Si se puede saber. Sí, no, ya te dije que por ser tú te voy a decir lo que me preguntes. Sí, los cojones, porque no nos has dicho nada de las novedades que vais a sacar. Bueno, Así pero es que eso no que solo depende de mí, porque si no, Amadeu, habéis visto, Joan y ¿no? Albert me cuelgan, tío. Habéis visto, ¿no? Se pone Entonces, la medallita, te voy a contestar todo, pero luego empieza con no, 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 no. no, no, no. Eso no puedo porque no depende solo de nosotros. Pero esto sí te lo digo, pues más o menos el año pasado, que es donde tenía hecha la cuenta, entre el 15 y 20% de nuestros usuarios venían de afiliados. ¿Vale? Que también, claro, hay una cosa que siempre se dice en los negocios digitales, ¿no? Todo se mide, todo se puede medir, todo lo tienes ahí súper tal, todo el mundo sabes qué te funciona, qué no, de dónde viene la gente, cuánto te cuesta cada usuario. Bueno, no voy a hablar mal, pero un pimiento, ¿vale? O sea, porque ayer mismo tuvimos un alta de un usuario con el que hablé y me dijo, no, es que os vi en un anuncio que pusisteis en una plataforma, pero claro, yo lo vi y rápidamente me fui al ordenador, lo busqué y me di de alta. Claro, nosotros decimos, ah, mira, pues un tío que ha buscado en Google y nos ha encontrado. No, es un tío que le ha salido un anuncio en Instagram y ha venido. Entonces, claro, hay muchas cosas que no se pueden medir. Entonces, nosotros, más o menos entre un 15-20%. Son datos, pues que son rangos, porque no podemos saber exactamente de dónde viene la gente y qué es lo que funciona y qué no. Igual que entiendo que cualquier negocio físico, pero no es tan fácil medir como nosotros nos pensábamos.
Dame un momento porque estoy buscando una cosa y es que Pablo Moratín nos dio una charla en una WordCamp que trataba sobre eso. Y si me dejas un momento, Puede ser. te Sí, lo es un encuentro. melón ese bueno, A ver, a ver, a porque ya te ver. digo. O sea, además, nosotros hablamos con empresas de SaaS, pues hemos hablado con muchas empresas muchísimo más grandes que nosotros y muchísimo más exitosas para saber cómo lo hacen ellos, para pedirles consejo y tal. Y hablamos de empresas que tienen millones incluso de usuarios y que siguen todavía teniendo esos problemas. O sea, porque realmente al final no puedes controlar todo lo que hace un usuario. No hablemos ya luego pues, de temas de privacidad, que hay gente además que te bloquea ese tipo de cosas, que no las puedes medir. Entonces, bueno, pues eso, hay cosas que siempre tienen un porcentaje de fallo. Vale, pues no lo encuentro. No Bueno, sé si lo ahora dónde encuentras luego lo estará. puedes dejar ahí Eso en las sí, notas era del podcast. sobre. Era algo tipo: ¿quién ha sido? Entonces era en plan, vale, pues tú haces muchas cosas como ads no sé qué, pero ¿quién ha sido el que ha hecho la venta? Claro, ¿Vale? ¿Quién ha sido el que ha hecho el gatillo de que no esa es persona fácil, lo compre? no es fácil. Entonces, pues me parece que puede ser interesante que lo busquéis. No sé ahora cómo buscarlo, si no le hacéis un pin a Pablo Moratinos en Twitter y que os lo diga. Muy bien, pues poco más, porque sé que tenemos un par de minutos. No hay preguntas por lo que veo en el chat. Y yo te pregunto ya bastantes cosas. Y tengo a mi viejo llamando. Querido viejo, no te puedo coger ahora. Bueno, si tienes que cogerle, le puedes coger, ¿eh? No, no creo que sea tan grave. Si fuera grave, volveré a llamar. Esperemos que no vuelva a llamar. No, bueno, y es que eso, hay que decir que es que tenemos que marchar ahora en breve porque hoy tenemos Meetup aquí en León, que fijaros si nos hemos metido en la comunidad de WordPress, que al final nos hemos liado, y en León, que no había Meetup, estamos ahora organizando las Meetups aquí en León y tenemos ahí la segunda Meetup que hacemos. Entonces está fenomenal. Quizás No, no, algún día esté en esa contentísimos mitad estamos. dando Espero una que, charla. bueno, espero que pronto, vamos. Iba a decir, espero que sí, no, espero que pronto. Vale, pues la idea es que vengáis el mes que viene. Vale, que Vale, también nos contéis algo. Si hay gente que nos hace preguntas sobre la parte de emprendimiento, pues tiraremos por ahí. ¿Vale? vale. Si no, pues podemos hacer un taller, podemos hacer una charla, podemos hacer lo que os apetezca. Puedo decir también, Ivonne, sí que te puedo adelantar en primicia que el mes que Toma. viene, la última semana del mes, ¿vale? Si a lo mejor lo hacemos esa semana, justo va a ser una semana de muchos, muchos cambios en modular. O sea, a varios niveles, además. No solo a nivel de nuevas funcionalidades, sino que va a haber muchos cambios y muchas noticias sobre modular, que vamos a hacer una semana de que cada día de la semana vamos a anunciar una cosa nueva importante. O sea, que va a ser una semana movidita para O modular. sea, acabas de hacer publicidad y no nos has dicho nada. No, bueno, yo lo No, ya, adelanto, lo bueno, adelanto. sí, te voy a contar lo que va a haber. Va a haber cosas. Qué Va a gentuza. haber alguna cosa que son nuevas Vale, funcionalidades pero te voy a muy hacer preguntas. interesantes. Mm, Vale, va a haber nuevas funcionalidades. mm. Pero, ¿va a haber mm, fusiones con otras empresas? No, no, fusiones Vale. te puedo decir que no. ¿Va a haber contrataciones destacadas de dentro de la comunidad? Tipo, no sé quién viene a trabajar con nosotros. Bueno, eso lo dejo ahí, ni confirmo ni desmiento. No tengo ni puta idea de quién ni qué, pero a ver, si es grande, si son cambios en la plataforma, está guay. Pero si dices que son cambios grandes, pues entendería eso. Aquí están preguntando si os comprar una gran empresa. Yo creo No, que en este momento tampoco os interesa vender. no, 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 no es la idea, no es la idea. Pero ¿Por bueno, cuánto sí lo que, venderíais ahora mismo? O sea, si ahora te viene alguien y te dice, te doy tanto dinero, pues no sé, la verdad es que yo, tú decías antes que la gente no le gusta hablar de dinero tal, yo soy partidario y estoy 100% convencido que todo en esta vida tiene un precio, ¿vale? Pero tendría que pensarlo, la verdad, tendría que pensarlo, porque como no me lo planteo, porque no estamos en el momento, tú lo has dicho, y no es nuestra idea ni a corto ni a medio plazo, y veremos a ver en el largo, la verdad es que no me lo he planteado, entonces decirte una pero cifra, imagínate ahora una cifra sin tener en cuenta que no, porque esta empresa podría valer mucho más, bla, bla, bla. Simplemente que ahora alguien te diga, mira, te doy este dinero y te olvidas de modular.
Pues no sé, es que qué difícil decir. Hombre, si me ofrecen, por ejemplo, 100 millones, Ivonne, lo vendo seguro. Claro, pero ahí has tirado lo fácil, ¿eh? Si me ofrecen 1.000 millones, pues tal. No, pero un número Claro, que digamos, claro. que digas, yo qué sé, a mí por ejemplo, voy a tirar para abajo, ¿vale? A mí si me Mm, dan 20.000 euros lo dejo, ¿vale? Entonces entiendo que 20.000 euros es poco, ¿vale? Pero ¿qué mm. número dirías? 500.000, No, no lo dejaría, no. ni por Ten- 500.000. No, ni de coña. Tendrían que ser unos cuantos millones, Ah, en la situación que está ahora. sin duda. Sí, sí. Vale, pues voy a sacarlos y te los paso. Te hago un bizum y te lo mando. Perfecto. Yo te mando las escrituras por WhatsApp. Perfecto, veo que no le has preguntado nada a David. David va a decir, ¿y mi parte qué? Pero bueno, eso ya no es cosa mía. Muy bien, pues un placer, espero que hayas estado a gusto. Espero Siempre, ya lo sabes. que veas de lo que es aquí la comunidad y lo que preguntan y las ganas que tienen de saber qué va a pasar y que nos cuentes cositas. Así que vamos a ver si podemos hacer que la agenda coincida, porque el problema que tenemos también es que Claro, como por viajo supuesto. bastante, pues hay que mirar un poco la agenda, que no me pille justo en un aeropuerto, por lo tanto lo tenemos un poco difícil. Por supuesto. Y lo hacemos y miramos a ver de qué podemos hacer. Si tenéis alguna sugerencia en el chat o me mandáis un mensaje o en Discord o Twitter, lo que sea, en plan, joder, pues estaría guay de esta gente aprender cómo han desarrollado modular por detrás, porque queréis hacer de desarrollo, o cómo han, yo qué sé, lo que vosotros veáis, Pues pues lo si miramos. queréis hablar, podemos hablar del mantenimiento web y apenas tocar modular, podemos hacer un taller sobre modular, podemos hablar pues de cómo hacemos el marketing, por ejemplo, en modular, meternos más ahí en qué cosas hacemos, si a alguien le parece interesante. O sea, al final, pues oye, nosotros abiertos a lo que podamos aportar y que os interese a los que estáis escuchando desde casa, claro. Claro, porque si nos interesa, pues ¿de qué sirve esto? Lo Eso que es. sí os voy a decir es que tenéis un sorteo, ¿vale? De nuestros amigos de Factoría, os dejo ahí el enlace, que son un cheque regalo de 50 euros. Aprovechad, hombre. Si solo tenéis que entrar ahí y registraros, y listo. Y podéis ganar 50 euros para Amazon. Ya ves tú. Ole. Muy bien, pues nada, señor, muchas gracias por estar aquí. Dar un saludo a los que están por ahí atrás tuyo currando. Diles que se ha caído la banderola de WordPress, que la siguiente le pongan doble de celo. Me cago en Dios. Me cago en. Pues se lo diré ahora. Me la pondré. Vale, y nada, que vaya tú muy bien en la meetup y Muchas nos gracias, vemos Ivonne. pronto. Esperamos verte también en Chiclana. Eso espero, eso espero. Pórtate bien. Venga, hasta luego, Ivonne. Hasta luego.